Queridos amigos, ¿quién no tiene malos hábitos? Bueno, todos tenemos hábitos, pero hay hábitos tóxicos que nos roban la felicidad. Este es el tema que vamos a tocar hoy. Ya están nuestros invitados listos para poder compartir con nosotros en este programa y después de este corte comercial regresamos. No se nos vaya. Qué alegría que nos encontramos una vez más con este programa que es muy interesante y muy enriquecedor, especialmente los testimonios, las personas que nos acompañan, que yo sé que con sus vidas abonan bastante a los temas que estamos tocando. De hecho, quiero decirles que si hay algún tema que a usted le gustaría que se tocara en este programa, escríbanos. Escríbanos en Agape TV, están ellos en Facebook, y ahí ustedes pueden hacer sus preguntas para el programa Para Dónde Vamos y sugerir algún tema que usted tenga interés que toquemos. Bueno, hoy vamos a tocar este tema que igualmente nos va a ayudar muchísimo a crecer, y vamos a hablar de 5 hábitos tóxicos que te roban la felicidad. Ustedes saben que cuesta muchísimo quitarse un hábito, porque es algo en la cual nosotros venimos años por años haciéndolo y creyendo que esto no nos va a hacer ningún daño, pero al contrario, son hábitos destructivos y nos cuesta desaprender. Uno de estos hábitos, voy a hablar de 5, pero hay muchísimos, ¿verdad? Pero vamos a tocar hoy estos y en base a estos vamos a contar nuestros testimonios. Uno, pensar en negativo, este es uno. Cuando uno siempre, dicen que hay más de 60,000 pensamientos al día, la neurociencia dice que tenemos más de 60,000 pensamientos al día, y repetitivos y del pasado. Entonces, el estar pensando en negativo es algo que a nosotros nos hace tremendo daño. El segundo hábito destructivo, tóxico, es el culpar a los demás de las cosas que nos pasan. Y esto, ustedes saben que una persona que siempre le está echando la culpa a otro, esta persona deja de madurar y deja de crecer. Porque las malas decisiones, los problemas que nosotros tenemos, cuando nosotros los confrontamos y lo enfrentamos nosotros mismos, esto nos ayuda a ser mejores personas. Pero si tú le estás echando la culpa al otro, te quedas muy fresco y crees que tú estás bien. El tercer hábito tóxico, ¿verdad?, es intentar ser una persona que no eres. A veces en este ambiente en el que vivimos, para poder ganar el aprecio, la aceptación de los demás, nos hace ser personas que no eres, incluso hasta en la vulgaridad. Fíjense, hay personas que no son vulgares, pero con tal de participar en cierto grupo se vuelven igual de vulgares, ¿verdad? Incluso hay personas que si quieren estar en un círculo hasta se endeudan con tal de vestirse mejor o igual de ese círculo al que quieren pertenecer. Entonces, intentar ser alguien que no eres. También pasa en el noviazgo, cuando uno quiere conocer a alguien, ¿verdad? Quiere ser la persona que no es. Número 4 es compararse con los demás, ¿verdad? Uno realmente somos como somos y yo creo que una persona que se compara con otra, ¿verdad?, es una persona que es insegura de sí misma, que no ha sabido valorarse. Dice, comparar las diferentes experiencias no tiene sentido, puesto que no existen las mismas condiciones en las personas. O sea que yo no puedo compararme con alguien que me gusta esa persona como es, pero yo no conozco su historia y ella no conoce mi historia, ¿verdad? Hay otro que dice, no te compares con nadie, ten la cabeza bien alta y recuerda, no eres mejor ni peor, simplemente eres tú y eso nadie lo puede superar. Y hay otra frase también que me encanta, es, no compitas con nadie, no tienes que demostrarle nada a nadie, no tienes que llegar a donde el otro llegó, solo superar tus propios límites y hacer una mejor versión de ti mismo. A mí esta frase me encantó y dije, esta la tengo que decir ahora en el programa. Y número 5, el otro quinto hábito tóxico es no aprender de los errores. Y esto es el error más grande, la justificación. Nosotros siempre tendemos a justificarnos.
de los errores que nosotros estamos cometiendo, ¿verdad? Cuando realmente el cometer errores nos ayuda a hacer y aprender cosas mejores. Tenemos de invitada también en este programa a la licenciada Yanira Calderón, que me gustaría que abonara a estos puntos. Con mucho gusto. Me va a dar una ayudadita con cada uno de los hábitos que mencionó. El primero es pensar en negativo. Pensar en negativo. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que cuando vamos a iniciar algo, ya sea una relación, un trabajo o lo que sea, las cosas nos van a salir mal. Tenemos por cultura pensar eso. Nos cuesta cambiar el chip y eso a veces puede hacernos que las cosas sucedan en negativo también. Entonces es momento de que nosotros empecemos a pensar bien, porque si no, vamos a ir haciendo cosas, cometiendo errores, pensando siempre en que las cosas nos van a salir mal. Mejor empecemos a pensar en positivo para que las cosas siempre nos salgan bien. El siguiente es culpar a los demás de todo. Culpar a los demás de todo. Esto tiene mucho que ver desde que nosotros estamos chiquitos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos algo y nos regañan o nos pegan o nos escapamos de las regañadas, entonces nosotros empezamos a aprender que vamos a negar las cosas para que no nos regañen. Eso trae una cola desde que estamos chiquitos. Entonces, vamos superando, algunas personas logran superar eso y entonces asumen responsabilidad cuando les corresponde. Pero si no, le echamos la culpa al otro. Eso significa que, cabal como lo decía nuestra pastora, esta persona no va a madurar nunca y va a seguir llevando al otro punto, cometiendo siempre los mismos errores. Si no va a aprender, si no va a asumir, si no se va a dar cuenta y no va a tomar la responsabilidad que le corresponde, no va a madurar nunca y vamos a estar patinando siempre en el mismo pedacito, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Tenemos que reconocer en primer lugar que tenemos un problema para después buscar ayuda, ¿verdad? Número 3, intentar ser alguien que no eres. Eso crea un desgaste increíble porque estamos fingiendo, estamos mintiendo, estamos haciéndole creer a las personas que somos una cosa que no somos. Y es lo peor, una de las peores cosas que cuesta sostener son las mentiras. Entonces, no sabemos a quién le dijimos una cosa, a quién le dijimos otra, nos contradecimos, hay un gran desgaste emocional y perdemos credibilidad sobre todo. La gente ya no llega a creer en nosotros cuando hay cruce de información y nada coincide, ¿verdad? Entonces, ¿eso a qué te lleva? Pues que después hay rechazo de parte de la gente, lo marginan y eso lleva a ser infeliz a la gente. El cuarto, compararse con los demás. Pues cada quien tiene sus propias habilidades, sus propias características. Hay cosas que individualmente podemos lograr que otro no lo puede lograr, entonces ya nosotros llevamos ventajas en unas cosas y desventajas en otras, pero eso es normal, no podemos llegar a ser completos. ¿Qué tenemos que hacer? Aprovechar nuestras habilidades, nuestras competencias, utilizarlas bien para salir adelante. También nos vamos a desgastar en estar pensando en el otro, que qué delgado está, que qué buena figura está, que qué profesión logró, que qué bonito carro tiene, que qué bonito color de pelo, o sea, hasta en las cosas más sencillas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lograr una aceptación de cómo nosotros somos y maximizar nuestras habilidades y competencias para florecer con eso, ¿verdad? Y el último es no aprender de los errores, el no querer aprender de los errores que hemos cometido. Pues sí, entonces regresamos al anterior, ¿verdad? Mientras no nos hagamos responsables y no aceptemos los errores que nosotros cometemos, nunca vamos a aprender y vamos a estar en el mismo espacio cometiendo los mismos errores, desgaste emocional, desgastando a la demás gente, a lo mejor gastando dinero, haciendo tantas cosas, cuando realmente lo que tenemos que hacer es aprendernos a amarnos y apreciarnos. Nuestra autoestima tiene que ser lo más importante porque nosotros nos estamos aceptando como somos. Al cometer errores, salimos adelante si lo sabemos maximizar a favor nuestro. Gracias, Yanira. Fíjense qué importante es
porque a veces nosotros creemos que no tenemos estos problemas, ¿verdad? A veces nosotros decimos, no, yo no soy negativa, yo nunca me quejo. Qué importante es que con estos temas pudiéramos nosotros preguntarle a la persona con la que compartimos, ¿verdad? Porque yo he oído bastante, a mí no me gusta la queja. Y gracias a Dios no, eso es un hábito que no está en la familia, o sea, nosotros no nos quejamos, ¿verdad? Mi madre no fue una mujer que se quejó. Pero yo oigo a gente que sí se queja y dice, no, es que yo no me quejo. O a veces me dicen, no es que me estoy quejando, pero fíjate que, entonces viene la queja. Y esta es una manera en que nosotros pudiéramos buscar a los demás para que nos digan qué de estos malos hábitos nosotros tenemos. Vamos a irnos a un corte comercial, regresamos con un testimonio, no se nos vaya. Realmente los malos hábitos, todos tenemos malos hábitos y a veces tristemente no tenemos personas que nos ayuden a corregirnos. Primero porque como adultos ya no queremos que nadie nos diga nada. Entonces es muy difícil que alguien venga y que te diga, mira, tú te pasas quejando todo el tiempo. O que nos digan, mira, ¿y por qué tú siempre le estás echando la culpa a los demás? O decirnos el por qué no aprendes de los errores. O sea, realmente nosotros tenemos oídos cerrados casi siempre a las personas que nos van a decir algo negativo de nosotros. Y esto nos hace ir repitiendo constantemente estos hábitos negativos que no nos llevan a nada bueno. Tenemos hoy a Carlita en este programa para que pueda compartir con nosotros un poco de sus experiencias. Bueno, con la toxicidad y las relaciones tóxicas tengo bastante experiencia durante la vida. Creo que eso todo lo hemos tenido que vivir en algún momento, muchísimo más antes de conocer al Señor, pero también cuando ya conocemos al Señor también es un proceso, entonces no podemos nosotros decir que de alguna manera una vez conociendo al Señor y encontrándonos con el amor de Él, pues ya somos sanos de todo y libres de todos los malos hábitos. No es así, hay que seguir trabajando. El Señor a mí me sigue trabajando y ya tengo, en el 2007 hice mi retiro y pienso que soy un bebé todavía en proceso, una obra de arte en proceso de construcción. En ese sentido, fíjese que con todo lo que estaba leyendo yo me ponía a pensar, bueno, en mi familia sí existe mucho el tema este de quejarse y nadie se da cuenta. Y cuando le dicen, y me da risa porque cuando al que se está quejando, el otro le dice, ay, parece Jeremías, igual que el profeta, no sé de dónde viene ese dicho. Porque se quejaba tanto con el Señor, ¿verdad? En un momento determinado por todo lo que le hacía el pueblo de Israel, pero el punto es de que nadie se da cuenta realmente cuando uno es el que está quejándose y el que tiene esa actitud negativa de ver solo lo negativo, los miedos, que también podría ser parte del primer punto. Del hecho de que uno piensa que todo le va a salir mal, pero también a veces son miedos y creencias limitantes que uno tiene, que tiene que trabajar. La otra cosa que veía ahí es, por ejemplo, cuando hablaba Yanira de el punto 3, creo que era no aceptar la propia culpa, ¿verdad? No aceptar la propia responsabilidad. Entonces, en ese punto sí hay una cosa importante que es evitar el castigo, pero también evitar el sentirnos nosotros culpables y fracasados, porque el hecho de cometer un error a veces te hace sentirte fracasado. Esa es una cosa de 2 y 2 son 4. Entonces es parte del ser humano el evitar el sentir que ha fracasado o la culpa que produce el haberse fallado a sí mismo, haberse fallado a los demás. Y uno tiene que aprender a trabajar este tipo de cosas, porque si estas culpas se quedan como abajo de la alfombra sin trabajar, después viene siendo como una bomba que se va haciendo en el interior y en un momento que explotamos y hay gente que llega a sufrir depresiones grandes. O hay personas que como no han podido manejar sus sentimientos y emociones, tienen escapes de licor, drogas, sexo. Entonces
tenemos que trabajar nuestras heridas. Yo pienso que también esto tiene mucho que ver con las heridas, los hábitos tóxicos, y eso ha sido algo en lo que yo he trabajado bastante con otras personas y conmigo también, o sea, el Señor, pues el que ha trabajado. Y sí, es importante todo esto. ¿Cómo ha ido luchando usted para irse librando de este sentimiento? Mire, fíjese que es importante que uno esté rodeado de personas que lo guíen de alguna manera, porque cuesta mucho a veces verse a uno mismo. En el tiempo que nosotros estábamos dentro del equipo de sanación interior, pues tenía yo a mis hermanas que me captaban así cuando algo estaba como fuera de lugar, y entonces ya me decían, mira, hagamos una sesión para trabajarte a ti, porque hemos visto esto, esto y esto. Y como yo sé que Dios había puesto mucho amor entre nosotros, pero ahora que ya no está, bueno, y también siempre aquí tenemos en la comunidad una pastora que es como una consejera en la parte espiritual. En mi caso, mi consejera es ella. Y aparte de eso también tengo pues un grupo de amigos cercanos que están en las cosas de Dios y mi director espiritual. Y yo no le miento ni a mi pastora consejera, ni a mi director espiritual, ni a las personas que realmente me pueden dar un buen consejo. No muestro otra cara, porque eso me daña solo a mí. Por lo menos a mí eso me ha servido mucho. La oración y dejar que Dios nos hable, porque Dios siempre nos dice. Y a mí me da risa porque yo digo, cuando Dios me regaña, yo me siento bien amada. O sea, es el regaño que yo siempre espero cuando es regaño, ¿verdad? Porque uno siempre se siente bien amado, y el Señor le va marcando a uno cuando uno está fallando en algo y uno busca ayuda. De esto, ¿con cuál se identifica más de estos 5 síntomas, de estos 5 hábitos? Tal vez para mí me ha costado mucho no aprender de los errores, afrontar, tal vez no aprender de los errores, porque cuesta mucho a veces aceptar a uno mismo que uno ha cometido un error, porque uno piensa que el error es igual a fracaso. Cuando hace poco me dijo alguien una frase en un ejercicio que me hicieron de programación neurolingüística que me encantó, y una de las cosas que trabajamos era que decía que el error no es fracaso, sino que es nada más una retroalimentación. Eso me encantó. O sea, no tenemos que ver los errores y las cosas malas que nos pasan en la vida como un fracaso, sino que una manera de crecer. A mí hace poco me pasó de que yo entré en contacto con una persona que realmente no fue buena para mí. Creo que entré en una relación de toxicidad, en una relación tóxica. Y fue bien duro, porque después me di cuenta de que era porque cuando al final, pues gracias a Dios, esto dejó de ser, ¿verdad? Me di cuenta de que realmente lo que me estaba tocando me costó muchísimo superar lo que había pasado. Y yo decía, ¿pero qué pasa? O sea, no puede ser que yo realmente estaba tan apegada con una persona en tan poco tiempo. Pero después me di cuenta que era porque me tocaba heridas del pasado, heridas de la niñez. Yo en mi niñez sufrí una situación difícil de abuso, ¿verdad? No de parte de mis padres han sido maravillosos, pero sí de personas cercanas a la familia. Y para mí fue bien duro porque yo era pequeña, entonces yo estaba como sin barreras, vulnerable, amaba a estas personas, y cuando sucedió eso para mí fue durísimo porque no podía yo manejar lo que era la transgresión de la confianza de una persona a quien yo le había dado mi amor mientras yo era vulnerable, y la traición. Entonces, cuando me he enfrentado a situaciones así en mi vida, me cuesta mucho manejar esas áreas. Entonces, ahora que me di cuenta que Dios lo fue revelando, hasta ahorita voy a cumplir 49 años este mes,
Y realmente que Dios lo haya ido revelando, yo me siento tan libre, me siento tan feliz. Entonces yo creo que nosotros podemos ir trabajando todo como va viniendo, porque Dios sabe de qué manera nos va presentando a nosotros mismos nuestras heridas para que nosotros las vayamos trabajando y dejemos de tener todas esas actitudes tóxicas que son cosas que es un trabajo de día a día. Eso no desaparece de un día para otro. Yo decido y Dios hace en mí, pero yo tengo que ir día a día. La verdad que qué interesante. Gracias por compartir, Carlita, porque la verdad es que el Señor quiere que seamos libres. Y a veces nosotros nos enconchamos y tratamos de ocultar que somos personas vulnerables, que somos personas tóxicas, que somos personas sensibles, y tratamos de ver cómo nos justificamos para que Dios no haga la obra. Y esto ha sido una gran bendición. Vamos a ir a un corte comercial. No se nos vaya, que esto está muy interesante. Gracias. Estamos de regreso con ustedes con el tema de estos 5 hábitos, ¿verdad? Que tóxicos, que es parte incluso de nuestra vida, pero realmente nos está robando la felicidad. Y dice esta escritora Eleonora Dosset, dice: el mayor peligro de engañar a los demás está en que uno acaba inevitablemente por engañarse a sí mismo. Muy interesante. Cristo quiere compartir con nosotros sus vivencias. Bueno, un saludo a todos, gracias nuevamente por la invitación. Y yo quería hablarles un poco sobre el ser positivo. Yo desde joven pues fui muy emprendedor, muy positivo, pero cuando empecé mi desarrollo profesional se me olvidó, o realmente no andaba en los caminos del Señor, y la participación del Señor era cero en mi vida. Y no existía esa prudencia que se tiene que tener cuando uno dice soy positivo y aventado. Realmente yo empecé mi ejercicio profesional tirando el trabajo que tenía de empleado público. Porque decía, bueno, si estudié fue para hacer algo más. Entonces yo quería esa ambición. Pensar positivo también tiene que traer la prudencia. Fíjense que ya en el ejercicio profesional tuve una sociedad en la cual mis socios nos apodaban Leoncio y Tristón. Entonces para los de mi época entenderán la comparación, porque era una caricatura, y nos apodaban así los empresarios míos. Porque yo era muy aventado, muy positivo, y traía cola de esa situación, la falta de escucha, la falta de evaluar las situaciones, que en muchos casos me resultó, gracias a Dios, y tuve mucha bonanza en aquella época, pero realmente se sacrifican otras situaciones. Cuando conocí al Señor y conocí que quien dirigía mi vida era el Señor, ahí sí empecé a pensar positivamente, pero ya orientado hacia la voluntad del Señor. Y ese me ha evitado caer de nuevo en situaciones de problemas, en escuchar más a la gente, en no ser de un pensamiento déspota de pasar sobre todos por pensar positivamente de forma equivocada. Trae en consecuencias comportamientos tóxicos, el hecho de venir y dar ese tiempo a trabajar mucho, porque uno sacrifica mucho, la familia, las relaciones conyugales. Entonces uno anda en otra velocidad cuando trae mucha ambición. Entonces de ahí viene lo que es el tema de la prudencia, en donde uno tiene que medir las consecuencias ante decisiones que, entre comillas, positivas. También la ambición, y ahí nos pasamos al tema de querer ser alguien que uno no es.
Realmente hay un límite como cristiano cuando uno suple las necesidades básicas, en donde a partir de ahí uno tiene que ser feliz. A partir de ahí uno tiene que medir esa felicidad por agradecimiento. Y ahí es donde nosotros tenemos que evitar esas actuaciones de ambicionar algo que realmente, aunque uno no lo es, lo puede llegar a lograr siempre de la mano del Señor. Y fíjense qué interesante realmente lo que está diciendo Cristo, porque cuando uno a veces tiene este positivismo, cuando uno se siente lleno de energía, lleno de positivismo, lleno de esto, igualmente atropella a las otras personas. Se las pasa llevando de encuentro, porque la verdad es que si nosotros somos personas dinámicas, personas positivas, personas que tenemos una gran energía, pues eso es un regalo de Dios. Pero también aquí es donde vemos la falta de tolerancia. Uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos en el país es una falta total de tolerancia, ¿verdad? Nosotros lo podemos ver en Twitter, en las redes sociales, lo que la gente dice, habla, los insultos, y es una falta de tolerancia. Entonces podemos también en esto hacer todo este cambio, ¿verdad? O sea, yo soy una persona positiva, sí, pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo con los demás? No, yo no culpo a los demás, yo me culpo a mí mismo. Sí, pero puede ser que también el culparse a sí mismo en exceso, estoy quitándole responsabilidades a otros que son los culpables. Entonces aquí es donde tenemos que ir buscando un equilibrio. Yanira quería aportar al tema. Sí, aparte de todo lo bonito que han dicho, a veces las personas no estamos preparados para que nos digan cuál es el mal hábito que tenemos. Entonces nosotros tenemos que orar si le vamos a decir a alguien, a señalar a alguien algún hábito, porque si no podemos terminar de enemigos, porque la gente no está preparada para que se le diga. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder dentro de nosotros? Como decía Carlita, tenemos que ir asimilando y viendo que nosotros necesitamos los cambios. ¿Qué es lo que nos está sucediendo? Y tenemos que caer en la cuenta que necesitamos cambiar porque algo está pasando que no está bien dentro de nosotros. Pero de entrada decirle a alguien, mira, estás haciendo mal esto, o esto no se te ve bien, o esto, si la gente no está preparada, se molesta. O también podemos orar mucho antes y saber de qué manera podemos tocar eso para que las personas, todos mejoremos. Siempre tenemos áreas de mejora, ¿verdad? Sí. Y eso es así. Fíjense que dice que, o sea, cuando uno está cultivando un pensamiento negativo, ¿verdad? Que este mal hábito lo que termina dañándonos es que nos volvemos seres limitados. Entonces, si uno cree que no puede, ni siquiera va a intentarlo. Ese es uno de los frutos negativos del ser negativo. O sea, ¿para qué voy a ir? Si realmente no me va a salir. Si me va a decir que no. Si ni siquiera voy a intentar, ya lo intenté una vez, no lo voy a volver a hacer. Y en esto es algo que nos está limitando un montón las acciones y el mejorar, ¿verdad? Decir, no, ya fui a hablar con los jefes y me dijeron que no, ya hablé con mi hijo y ni caso, ya hablé con mi marido, no me dijo, ya hablé con eso, no lo voy a intentar en el deporte, en las finanzas, en las ventas. O sea, la verdad es que nos sirve para todo. Si nosotros creemos que no vamos a lograrlo, ni siquiera vamos a intentarlo, ¿sí? Vamos a ver, Sandra quiere compartir con nosotros. Sí, fíjese que lo del pensamiento negativo, para mí una de las cosas que marcó mi vida fue mi embarazo, porque yo quedé embarazada a los 17 años. Y recuerdo que en mi familia siempre se decía de que una mujer que salía embarazada y que no estaba casada, que no servía, que no valía. Y enfrentar yo esa situación, que todavía ni siquiera había terminado mi bachillerato, de verdad fue así como un tanto difícil, ¿verdad? Y me marcaba, y yo qué iba a hacer, y se apoderaba, me paralizaba. Pero realmente, gracias a Dios, siempre hay ángeles que a uno le ayudan y que se compadecen de uno, porque
gente con más experiencia y con cariño hacia uno le van orientando, ¿verdad? Y le van ayudando a salir adelante. No es fácil y que se necesita que uno ponga realmente de su parte, porque si nos queremos quedar en el hoyo es bien fácil seguir ahí, pero dar esa lucha y enfrentarse a lo que venga, ¿verdad? A ir cambiando esos paradigmas que se nos van formando. Luego, con lo que hablaba ahí de compararse, yo siento esto más en la parte profesional, que se da como mucha rivalidad. O sea, yo quiero llegar y alcanzar el éxito que tuvo X departamento, X persona, superarnos, ¿verdad? Para poder tener lo que uno considera que es lo que uno merece. Claro, muy interesante. Vamos a irnos a un corte comercial. No se nos vaya, que seguimos con más. Quédese con nosotros. Qué importante es que a través de este programa usted vaya descubriendo cuáles son esos hábitos tóxicos que le están robando la felicidad, porque al final lo que hacen estos hábitos nos atrapan, nos roban nuestra identidad, nos quitan la libertad, nos atrapa, nos encadena. Qué importante es que entonces usted, lo mejor sería que le dijera a su ser querido, mira, y para ti yo soy negativa, o sea, que vayamos preguntándole para que podamos encontrar. Sandrita, la habíamos dejado a medias en el corte comercial y entonces, a ver, Sandrita, comparta con nosotros. Gracias. Fíjese que nada más para concluir la parte que les acabo de compartir sobre mi embarazo, que les decía de que cuando pues iba a tener mi bebé, ni siquiera era bachiller, pues para la gloria del Señor, con todo el apoyo, con mi disposición, logré sacar mi licenciatura. Tengo 2 licenciaturas y un máster para la gloria del Señor. Y lo que compartía en la parte profesional es que donde más envidia uno puede sentir la rivalidad de que el otro alcanza las metas, y yo también quiero, ¿verdad? Y no solamente es por la competencia, sino que se despierta en uno, quizás hasta envidia, no sé cómo catalogarlo, pero le roba la paz, ¿verdad? Entonces, lo lindo es que cuando uno siempre está rodeado de personas positivas que lo quieren, le hacen la autocrítica, ¿verdad? Y le pueden decir, no, como lo dijiste, lo que hiciste, eso lo que haces, no está bien, tenés que corregirlo. Yo igual tengo mi pastora que a veces ni cuenta me doy cuando en mi pastoreo, es que fíjese, me dice, hoy está muy quejista, ¿qué le pasa? Entonces me permite autoevaluarme y revisar qué es lo que está pasando. Todos en nuestra vida, creo que en diferentes situaciones más o menos, hemos enfrentado lo que usted ha señalado, pero lo importante es detectarlo y saber buscar la ayuda y hacer los cambios pertinentes. Eso es lo más importante. Hay una cita bíblica que creo que es ad hoc a todo lo que estamos hablando y está en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Dice, hijo mío, no olvides mi enseñanza y practica mis mandamientos, pues te traerán días en abundancia, años de vida y bienestar. No dejes que se retiren de ti el amor y la fidelidad. Átalas a tu cuello, grábalas en tu corazón. Así tendrás aceptación y éxito ante Dios y ante los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te fíes de tu inteligencia. Cuenta con Él en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No te las des de sabio. Respeta al Señor y evita el mal. Será salud para tu cuerpo y medicina para tus huesos. Honra al Señor con toda tu riqueza, con todas las primicias de tus ganancias. Así tus graneros se colmarán de grano y sus bodegas estarán llenas de vino. Hijo mío,
No rechaces la instrucción del Señor, ni te enojes por su corrección, pues el Señor corrige a quien ama como un padre a su hijo predilecto. Palabra de Dios. Y creo que con esta lectura nos quedamos, antes de cederle el micrófono a Carlita, que va a agregar un comentario más y va a hacer la oración también del programa. Pero creo que esto es como la base: aceptar la instrucción, ser humilde, ser sencillo y estar siempre dispuesto a cambiar. Hermana. Bueno, principalmente que ahorita que hemos estado en el programa, yo creo que muchos hemos tenido la tentación de decir: ¿cómo le hubiera caído bien a mi esposo, a mis hijos, a mi suegra o a mi cuñada o a la persona con la que trabajo oír este programa? Hay algo importante: tú puedes orar por otras personas, pero no puedes cambiar a nadie, solo Dios los puede cambiar. Tú lo que puedes hacer es trabajar en ti para cambiar tú. Cuando uno cambia, cambia todo alrededor. Así es. Cambia todo Así es. alrededor. Entonces, eso es algo importante para que nos acordemos que esto es para evaluarnos nosotros y cambiar si tenemos hábitos tóxicos. Analizarnos a nosotros mismos a la luz del Espíritu Santo. Qué bueno. Bueno, ahora nos ponemos en actitud de oración. Señor Dios, Señor amado, Señor bueno, tú, Señor, que eres el Dios del amor, el Dios de la humildad, el Dios de la misericordia. Señor, en este momento venimos a ponernos a tus pies, Dios hermoso y bueno. Señor, envía de tu Santo Espíritu sobre nosotros, sobre todas las personas que están viendo este programa. Señor, háblanos al corazón. Dinos qué es lo que según tu sabiduría debemos cambiar, Señor. Y ayúdanos, Señor, danos la gracia para decidir cambiar, porque tú respetas nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, Señor. Permítenos con tu gracia escoger, trabajar en nosotros, Señor, para gloria tuya y llegar a ser esos hijos e hijas amados tuyos que tú ideaste desde la eternidad, buenos y perfectos, a imagen y semejanza tuya, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos sanes, que nos liberes, Señor, de toda atadura, de todo lo que no nos deja ser libres, Señor, y felices. Señor, principalmente, danos la paz que solo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, nos puede dar. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, con el Espíritu Santo, la intercesión de Mamita María, de los ángeles y de los santos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, gracias por estar con nosotros. Espero que este tema les haya ayudado especialmente para poder ir corrigiendo y ser mejores personas. Damos las gracias a nuestros invitados, a la licenciada Yanira Calderón, gracias por estar con nosotros, Cristo, Sandrita, Carlita, gracias por acompañarnos porque sus aportaciones enriquecen este programa. Que Dios los bendiga, que sean felices haciendo felices a los demás. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Como les digo, siempre los programas enriquecen nuestra vida y nos ayudan a ser mejores. Hay una pregunta muy interesante. Querida hermana Lorena, yo realmente me doy cuenta de que estos hábitos los tiene mi marido. ¿Cómo puedo hacer para cambiarlo? La verdad es que, como decíamos, nadie puede cambiar al otro, pero ¿saben lo que impacta? Es el testimonio. Entonces yo la invitaría a usted que revise si usted está cumpliendo con estos hábitos, ¿verdad? Porque su testimonio va a llevar a su marido a cambiar. Así que gracias por habernos escrito, gracias a cada uno de ustedes y les recuerdo siempre su programa los sábados a las 6 de la tarde, domingo a las 8 de la noche y los jueves a las 10 de la noche
en el canal 8 Agape TV. Y también escríbanos en Facebook, siempre en Agape TV. Ahí nos pueden escribir y hacer sus comentarios y pueden buscar en reprise estos programas en YouTube, pero también en Facebook, en Agape TV, canal 8. Que Dios los bendiga, que sean felices haciendo felices a los demás.